Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a iniciar ya con el curso básico de fotografía. Vamos a empezar con un poquito de teoría, pero se los aseguro, una vez entendiendo esto, van a poder entender su cámara. Entonces, empezamos con el triángulo de exposición. ¿Qué es el triángulo de exposición? El triángulo de exposición se compone de tres parámetros, como es la apertura de diafragma, la velocidad de obturación y el ISO. Vamos a ver ahorita detenidamente qué significa cada uno de estos parámetros. Bien, iniciamos con la apertura del diafragma. La apertura de diafragma es la abertura del lente de la cámara que está relacionada con la cantidad de luz que pasa a través del objetivo hacia el sensor de la cámara. Bien, como lo vemos aquí en el ejemplo, es el mecanismo de la abertura del lente que permite que entre más o menos luz. Está formado por una serie de aspas, como lo vemos aquí en el ejemplo, llamado diafragma. Cuando las aspas están abiertas, el sensor de la cámara captura más luz, mientras que a medida que las aspas se cierran, entra menos luz al sensor. En ese diagrama que vemos aquí tenemos la apertura de diafragma muy abierta y muy cerrada. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, estamos hablando de la profundidad de campo. Entre más abierto esté el lente, más luz va a entrar, lo que permite que solamente quede enfocado el primer plano o el plano que se desee enfocar. Solamente va a ser una pequeña parte, a lo que le llamamos profundidad de campo, va a ser una pequeña parte de la foto enfocada. A medida que vamos cerrando el diafragma, lo que vamos consiguiendo es que más parte de la fotografía quede enfocada. Pero ¿qué consecuencia tiene esto? Que el momento de estar cerrando el diafragma va a estar limitando la luz que entra hacia el sensor. Va a entrar menos luz, pero la profundidad de campo es muy amplia. Entonces la mayor parte de esta fotografía va a quedar nítida al usar un diafragma muy cerrado. La ventaja de usar un diafragma muy cerrado es que la fotografía va a quedar completamente nítida. Bien, pasamos a la velocidad de obturación. ¿Qué es la velocidad de obturación? Es el tiempo que el obturador de la cámara está abierto. El sensor está cubierto por una delgada cortina que se llama obturador, que se abre y se cierra, dependiendo de la velocidad que pongamos la cámara, y controla la cantidad de luz que llega al sensor. ¿Cómo podemos medir la velocidad de obturación? Bueno, la velocidad de obturación se mide en segundos y fracciones de segundos, dependiendo de los valores que tú le pongas a tu cámara. En este caso estamos viendo que una velocidad muy lenta hace que las cortinas se abran y se cierran muy lento. A una velocidad rápida podemos ver que las cortinas se abren y se cierran demasiado rápida y entra menos luz al sensor, y es cuando la imagen puede quedar congelada. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo. Teniendo esta pequeña ilustración, estamos viendo aquí a dos animales que están en movimiento. ¿Qué pasa si tomamos una fotografía con un valor de 2 segundos, 1 segundo, medio segundo, un cuarto de segundo, un octavo de segundo? Dependiendo de qué valores le pongamos a nuestra cámara, es el resultado que va a salir en la foto. Entre más lento sea la velocidad de obturación, vamos a notar el movimiento en la fotografía. A mayor sea la velocidad de obturación, tendremos una imagen estática o congelada. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el ISO. El ISO es una manera de aumentar la luz capturada por el sensor de la cámara. El ISO es una herramienta muy simple para aumentar la luz de tu imagen cuando fotografías en condiciones de poca luz o cuando necesitas de una velocidad de obturación más rápida. Pero debes tener cuidado, ya que el uso del ISO alto generará ruido a la foto y reduce la calidad final de tus imágenes. Bien, aquí como vemos en esta ilustración, estamos viendo que el ISO se maneja desde ISO 100 hasta 6400. Puede haber cámaras que tengan un ISO más elevado o cámaras que tengan un ISO menor, puede ser a 50, puede ser a 25 o a 20. Entonces regularmente las cámaras DSLR llevan ya su estándar de ISO, que es de 100 a 6400. Vemos aquí la ilustración de un cielo con la luna. Si tomamos una fotografía con un ISO 100, vemos que el sensor no va a captar mucha iluminación. Entonces, a medida de que vamos aumentando el ISO, se va haciendo un poquito más clara la fotografía. Pero ¿qué significa esto?
que vamos a aumentar el ruido a la foto. Más adelante les voy a dar un ejemplo de cómo se ve una imagen con un ISO muy elevado, la cantidad de ruido que se ve, y les voy a dar un ejemplo con un ISO muy bajo. Bien, les voy a dar un ejemplo y el ISO dependerá de la luz de cada escena. Si queremos, además de fotografiar las estrellas, que se vea la Vía Láctea también, tenemos que usar un ISO muy elevado. En este caso estamos viendo que, como les repito, el ISO dependerá de la luz de cada escena. Aquí damos un ejemplo con esta ilustración, que el ISO lo ocupamos de 3200 a 6400, que es un aproximado para poder hacer este tipo de fotografías. La siguiente ilustración es un cielo estrellado. Aquí, como tenemos la presencia de la luna nos ayuda a tener más iluminación. Es por eso que ocupamos aquí un ISO, un aproximado de entre 800 y 3200. Para fotografiar una ciudad, vemos que aquí ya tenemos la presencia de muchas luces, pero también se alcanzan a distinguir las estrellas del cielo. Entonces, para poder hacer este tipo de fotografías, usamos un ISO aproximado de entre 400 y 3200. En la parte de abajo estamos viendo aquí un atardecer. Aquí sí hay bastante presencia de iluminación. Dependiendo del estilo que queremos nosotros aquí fotografiar, vamos a ocupar el ISO. Aquí nos muestra un rango de entre 800 y 4000 de ISO, ¿okay?, para fotografiar el cielo durante el día. Pero en este caso vemos que hay un pájaro y el pájaro está completamente estático. Se ve que está volando, pero el pájaro quedó completamente estático. Es por eso que nos da un ISO de entre 400 y 1600. ¿Por qué usamos este ISO tan elevado si se supone que estamos durante el día? Al usar este ISO elevado, nos permite nosotros aumentar la velocidad de obturación, y esto lo que hace es que en este caso el pájaro quede completamente estático. Es por eso que utilizamos estos ISOs de un aproximado entre 400 y 1600, para que, repito, me permita tener una velocidad de obturación más elevada y quede congelada la imagen. En esta otra imagen podemos ver un paisaje donde prácticamente todo está estático. Entonces usamos un ISO menor, que es de 100 a 200. Bien, pues espero que esos tres conceptos hayan quedado claros, y en dado caso de que tengan alguna duda, les voy a dejar abajo los links donde encontré esta información y ustedes puedan leerlo con calma y estén practicando. Ahorita que ya terminamos estos tres conceptos, vamos a pasar a la cámara y les voy a mostrar cómo usar estos parámetros o dónde encontramos estos parámetros dentro de la cámara. Bien, primero que nada vamos a ponernos en modo manual. Vamos a girar esta rueda de modos y nos ponemos en modo manual. Miren, les muestro, este es un dial que nos va a servir para estar cambiando los parámetros de la cámara, ¿sale? Entonces les dejo aquí para que lo chequen, para que lo recuerden. Ese se llama dial, ¿sale? Este botón que está aquí sirve para modificar el valor de diafragma. Al presionar este botón, ahorita vamos a ver, presionamos este botón y usamos el dial, sirve para estar cambiando el diafragma. Bueno, si presionamos este botón, vamos a abrir un panel donde nos muestra las variables del ISO que podemos usar. Si movemos el dial sin presionar ningún botón, solamente el puro dial, vamos a modificar la velocidad de obturación, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, ya sea velocidades bajas o velocidades altas. Dependiendo de esto, será el resultado de tu fotografía. Bueno, como les estaba comentando, aquí encontré un simulador donde puedo yo checar pues los parámetros con los que puedo modificar una foto. Aquí tenemos el ISO, la apertura de diafragma y la velocidad de obturación. Primero voy a poner mi cámara en modo manual, ¿sí? Ok, entonces vemos como este indicador se va a mover al momento de yo mover el ISO o al momento de yo mover la apertura de diafragma. Ok, ¿qué significa este exposímetro? Bueno, este exposímetro es lo que va a determinar que una fotografía quede bien expuesta con la mejor iluminación que se pueda.
pero hay muchos valores que pueden hacer que el puntero quede en medio. ¿Qué variaciones hay? Por ejemplo, si yo, como vemos aquí, la niña tiene un reilete y su cabello se está moviendo. Entonces, para poder hacer una foto donde el reilete quede estático o quede congelado, lo que tenemos que usar es una velocidad muy amplia. Puede ser, por ejemplo, 800. Por ejemplo, yo bajo la apertura de diafragma lo más que pueda para que pueda bajar el ISO también. Yo bajo la apertura a 2.8 y así me permite poder subir un poquito más de obturación. Entre más rápido se tome la foto, recordamos que esto es la velocidad, esa es la fracción de un segundo, 1250. Esa es la velocidad con la que se va a tomar la foto. Pero mi indicador, mi exposímetro me dice que la foto va a salir muy blanca. ¿Por qué? Pues manejamos que el ISO lo tenemos en 800. Podemos bajar el ISO y tratar de que mi indicador quede a la mitad. ¿Qué pasa aquí? Mire, estamos en ISO 200. Si yo pongo un ISO 400, se pasa, se brinca este. Entonces, en algunas cámaras sí tienen un ISO intermedio, en este caso al 300. Algunas cámaras que no lo traen. ¿Cómo podemos modificar esto? Bueno, pues podemos ya sea aumentar la apertura o podemos bajar un poquito, podemos aumentar la velocidad un poquito a 2000 y ya queda el indicador exactamente ahí. No pasan, bueno, vamos a hacer una foto para ver la muestra. Tenemos una foto donde el reilete quedó completamente estático, el cabello de la niña igual, el fondo sale desenfocado y la niña queda completamente enfocada. Quiero hacer una foto donde tanto el fondo como la niña queden enfocados. Bueno, ¿qué necesito hacer para que el fondo quede enfocado? Recordemos que la profundidad de campo de la que estábamos hablando se maneja mediante el diafragma. En este caso lo tenemos a 2.8. Yo tengo que aumentar el diafragma más o menos así, a 11, 12, 14 aproximadamente, para que mi fondo quede también enfocado, al igual que la niña. Pero ¿qué pasa? Que mi exposímetro, al momento de estar cerrando yo el diafragma, no va a dejar que entre demasiada luz. Entonces tenemos que compensar aquí, ya sea bajando la obturación aquí ya quedamos con el puntero justo a la mitad. Aquí ya podemos hacer una fotografía, pero estamos viendo que tenemos una velocidad de 80. ¿Qué va a pasar? Que el reilete sale movido, pero notamos que el fondo sale ya un poquito más enfocado. ¿Cómo podemos compensar esto? Yo quiero que el reilete quede completamente estático. Bueno, lo que tenemos que hacer es mantener la velocidad de obturación elevada y compensar con el ISO. Ok, aquí se pasó un poquito. ¿Qué voy a hacer? Voy a aumentar más la velocidad. Aquí vamos a poder tener un fondo un poquito más enfocado, más nítido, igual la niña, y vamos a tener un reilete que también permanecerá estático. ¿Qué está pasando en esta foto? Como vemos, el fondo ya está un poquito más enfocado, la niña también, y el reilete quedó estático, pero hay mucho grano porque aumentamos el ISO demasiado. Entonces, ¿cómo puedo modificar esto? Primero tenemos que saber qué es lo que estamos buscando en una fotografía, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Tanto la niña como el fondo queden enfocados, tenemos que aumentar la apertura de diafragma, que es lo que estamos haciendo. Si queremos que no haya mucho grano, tenemos que bajar el ISO lo más que se pueda, a 100. En este caso tendríamos que reducir el ISO y compensar con un flash.
Para eso nos funcionan los flashes, para compensar el ISO, ¿sí? Para evitar que la foto salga con mucho ruido, hacemos el uso de los flashes, pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Para hacer una fotografía un poquito más profesional o más artística, cerramos un poquito el diafragma. Bueno, cerramos el diafragma lo más que se pueda, lo más que te permita tu lente. En algunos casos va a ser de 3.5, que va a ser lo mínimo. En los casos de un 35 milímetros o de un 50 milímetros permite hasta 1.8. Bueno, en este caso me permite nada más a 2.8, pero hay aperturas más grandes, como lo vimos. Hay de 1.2, 1.4, 1.8 y 2.8. Entonces en este caso me permite 2.8, que es lo mínimo, y vamos a bajar un poquito la velocidad. No pasa nada si el ISO lo subimos a 200. No se va a notar mucho el grano, y esto me permite aumentar un poquito más la velocidad para que el lente quede completamente estático, la niña quede completamente enfocada y mi fondo esté desenfocado. Aquí podemos ver que la foto ya quedó correctamente expuesta. Bueno amigos, espero que le hayan entendido a esta primera clase, y de no ser así, no se preocupen, no es nada sencillo aprender esto, pero como les decía, si ustedes aprenden estos tres conceptos, prácticamente ustedes ya van a estar dominando gran parte de lo que es la fotografía. Si les quedó duda, pueden pausar el video e ir poco a poco viendo y escuchando los tipos de parámetros que podemos utilizar, los tres valores que estamos manejando, lo que es la velocidad de obturación, el ISO y la apertura de diafragma. Abajo les dejo los links donde yo saqué la información para hacer este video, y ustedes pueden enriquecerse un poquito más acerca de estos tres conceptos. Nos vemos en el próximo video, donde ya vamos a salir a hacer algunas fotos y vamos a poner en práctica estos tres conceptos. Saludos y no olviden suscribirse a este canal.